Hola, bienvenidos a este primer video del curso de Introducción a los Sistemas Biológicos. Mi nombre es Pablo Otero y yo voy a ser el docente que en estos 6 videos les voy a explicar algunos temas, los más importantes de esta asignatura. En este primer video vamos a abordar los siguientes temas. Niveles de organización de la materia, focalizando en los niveles que tienen más relación con un profesorado de química. Es decir, vamos a partir desde el átomo hasta las células como nivel de organización máximo. Vamos a ver qué es una propiedad emergente, la vida misma como propiedad emergente a nivel celular y las características de los seres vivos y el concepto de autopoiesis. Empecemos hablando de qué es la biología en sí misma, ¿sí? La biología es una ciencia del tipo natural, ya que su objeto de estudio son los seres vivos, ¿sí? Toda ciencia tiene un objeto de estudio, tiene objetivos, y en el caso de la biología, el objeto de estudio de la biología son los seres vivos, las relaciones entre ellos, las relaciones de los seres vivos con su ambiente, cómo están compuestos, cuál es su origen, cómo interactúan. Bien, es una ciencia muy amplia, con muchas áreas, con muchas subdisciplinas, y es una ciencia que está íntimamente conectada con otras ciencias naturales, entre ellas la química, ¿sí? La geología, la física. En particular, el objeto de estudio de la biología, que son los seres vivos, eh, tienen estos seres vivos características muy particulares. Entonces, en este primer video, una de las cosas que vamos a ver es justamente cuáles son esas características, ¿sí? ¿Cuáles son esas características o propiedades que tiene cualquier ser vivo? Sin importar qué tipo de ser vivo. No es algo que nos va a importar ahora en este momento, sino necesitamos saber qué es un ser vivo para eh, poder discriminarlo de lo que no está vivo, que lo llamamos materia inerte. Así que en las diapositivas que siguen, a partir de ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que un objeto lo consideremos que tiene vida? Suena fácil, pero es realmente bastante complejo definir qué es la vida, así que lo vamos a abordar de una manera lo más simple posible. Ya sea la materia inerte o lo que vamos a considerar un ser vivo, todo está formado por materia. Básicamente la materia, si queremos una definición sencilla, podemos considerar materia todo aquello que ocupa un espacio, es decir, que tiene un volumen. Puede ser un volumen muy pequeño o un volumen muy grande. No es eso lo importante ahora, pero si es materia, ocupa un volumen, un espacio. Y además tiene una masa, hay una cantidad de materia que es la masa, que puede ser también o muy pequeña o enorme, ¿sí? La materia se organiza en niveles, muchos de los cuales ustedes ya deben haber escuchado y deben conocer, ¿no? Vamos a considerar el primer nivel en este curso como los átomos. Si bien puede haber niveles previos a átomos, partículas subatómicas y demás, en biología en particular vamos a partir de átomo como el nivel de la materia para nosotros más básico, ¿sí? Esos átomos se van a combinar, unir y formar moléculas. Esas moléculas a su vez se van a unir y van a interactuar formando macromoléculas. Esas macromoléculas van a interactuar y unirse formando complejos de macromoléculas, ¿sí? Como verán, el nivel de organización va aumentando, también va siendo más compleja la estructura, ¿no? Es decir, una molécula
es más compleja que un átomo. Lo que no es lo mismo que decir que un átomo es algo simple. No, no, un átomo es una estructura de por sí compleja, pero una molécula que está formada por más de un átomo es más compleja, ¿sí? O sea, en todos estos niveles de organización hay cierta complejidad, pero a medida que se van organizando y dando niveles eh, más altos de organización, la complejidad va aumentando. En particular en esta materia, estos 6 niveles que están acá en amarillo, ¿no? Si vamos en orden desde átomo hasta célula, son los más interesantes para este curso que tiene relación con un profesorado de química, a su vez, ¿no? Pero bueno, hay más niveles después de célula. Esas células se pueden organizar en tejidos, órganos, sistemas de órganos, ¿sí? Eh, y ahí tenemos los organismos. Hay organismos que son celulares, pero hay organismos que están formados por tejidos, hay organismos que están formados por órganos y otros están formados por sistemas de órganos. Luego esos organismos forman poblaciones, las poblaciones comunidades y las comunidades ecosistemas. Estos niveles que están acá en blanco son niveles que tienen que ver con capaz que disciplinas biológicas que en este curso nosotros no vamos a abordar, ¿sí? La ecología, la evolución, la genética. En este curso, que es introductorio sobre qué son los sistemas biológicos, nos vamos a ocupar eh, principalmente de estos niveles que están en amarillo. Como verán, esta diapositiva es similar a la anterior, nada más que yo lo que hice fue reemplazar el nombre del nivel de organización por un ejemplo de una estructura que pertenece a ese nivel. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que hay átomos de un elemento químico llamado oxígeno. Ese oxígeno se puede combinar con hidrógenos, por ejemplo, ¿no? Y formar una molécula de agua, ¿sí? Pero también tenemos moléculas más complejas, formadas por moléculas más simples, entonces le llamamos macromoléculas, ¿recuerdan? Así que el ADN es un ejemplo de macromolécula. Los cromosomas son ejemplo de complejo de macromoléculas. La mitocondria es un ejemplo de organela. El glóbulo blanco es un ejemplo de célula. Y si vamos a los otros niveles, la sangre sería un ejemplo de tejido, el corazón de órgano, sistema circulatorio. Los organismos, como un gorrión, por ejemplo, eh, podrían formar poblaciones, ¿no? Una población de gorriones, y poblaciones de varias especies de aves podrían formar una comunidad de aves, y esa comunidad de aves, más los árboles y el resto de plantas e insectos y demás, formar un ecosistema que sería un bosque. Es decir, en esta diapositiva están los mismos niveles del anterior, pero ejemplificados cada uno con un posible ejemplo. Acá ya podemos empezar a ver algunas cuestiones. En cada ejemplo que yo pongo, por ejemplo acá yo puse molécula agua, pero pudiera haber puesto glucosa, pudiera haber puesto aminoácido, sustancias que vamos a mencionar en este curso más adelante. Son todas moléculas, pero esas moléculas no son todas iguales. Es decir que en cada uno de esos ejemplos que yo puse, esas entidades o estructuras van a tener algunas propiedades. El agua tiene algunas propiedades como sustancia, pero la glucosa tiene otras. Y el aminoácido tiene otras. Y el ADN como macromolécula tiene ciertas propiedades, pero las proteínas, que también son macromoléculas, tienen otras. El almidón, que también es una macromolécula, tiene otras. Y acá es donde ya ven que van apareciendo ciertas características que son propias de un nivel y propias de una estructura, que es lo que nosotros llamamos propiedades emergentes. Emerger es sinónimo de aparecer, de surgir. Y está bien puesto el nombre, porque el ADN, por ejemplo, seguro que ustedes lo asocian con la información genética.
Bueno, eso justamente es una propiedad emergente del ADN. El que puede llevar información genética es el ADN, ¿sí? Por su organización, por su composición, emerge la posibilidad de llevar información genética, ¿sí? Los componentes del ADN por sí solos no pueden llevar información genética. Ese ADN, si ahora voy en el otro sentido, el ADN es una macromolécula, está formada por moléculas, pero esas moléculas que forman el ADN por sí solas no pueden llevar información genética. Cuando esas moléculas se organizan y forman el ADN es el que puede llevar información genética, ¿sí? Voy a otro ejemplo en esta misma diapositiva. Un glóbulo blanco es una célula, recuerden que este era el nivel celular, que está formada por organelas, por complejos de macromoléculas, por macromoléculas, ¿sí? Pero todos esos componentes de un glóbulo blanco no tienen las propiedades del glóbulo blanco. Solamente el glóbulo blanco como estructura compleja y organizada es el que va a tener determinadas propiedades, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente escucharon que los glóbulos blancos se encargan de proteger al cuerpo, de eliminar virus, bacterias. O sea, un glóbulo blanco que, por ejemplo, puede matar a una bacteria, esa es una propiedad emergente del glóbulo blanco, no de sus componentes. Los componentes sueltos, sin la organización, no pueden matar a la bacteria. Ahora, todos esos componentes organizados en un glóbulo blanco hacen que el glóbulo blanco pueda ser el que elimine a la bacteria, ¿sí? Y lo mismo podríamos dar ejemplos con otros niveles, ¿no? Por ejemplo, el corazón, como órgano, tiene la propiedad emergente de bombear sangre, permitir que la sangre circule, darle presión, ¿sí? Pero el corazón logra hacer eso porque está formado por tejidos, porque está formado por células, pero por la organización que tiene. Entonces el concepto de propiedad emergente es muy importante porque vamos a ir viendo, a medida que vayamos estudiando los temas que van a ir viniendo, diferentes estructuras que tienen una composición, que es importante estudiarla, pero que producto de la organización de esa estructura van a devenir o van a emerger ciertas propiedades. Vamos a ver un video cortito que nos va a permitir introducir el tema de cuáles son las propiedades o características que nos pueden ayudar a determinar qué está vivo y qué no, ¿sí? Qué es un ser vivo y qué es algo inerte. En realidad es una idea intuitiva bastante fuerte que tenemos. Yo ahora voy a reproducir el video, ¿sí? Que dura unos segundos, es cortito. Ahí voy a hacer silencio y después vamos a hablar un poco sobre lo que se ve en estos videos, ¿sí? Bien. En el primer video lo que vemos es una medusa, es un animal marino. De hecho, esa medusa es posible encontrarla acá en la costa bonaerense, ¿sí? Y todos coincidimos, estoy seguro, de que eso es un ser vivo, ¿sí? Aunque no sabemos mucho de la biología de las medusas, de su organización, de cómo se reproducen, posiblemente alguien no sepa nada, ¿no? Sobre la biología de este tipo de animal, pero lo reconocemos como un ser vivo, ¿sí? Ahora el muñequito de la segunda parte del video que salta, no lo reconocemos como un ser vivo. Y
tampoco hay mucha duda sobre eso. Es decir, que hay una idea intuitiva en qué está vivo y qué no. Lo que quiero que hagamos entre todos en este primer video es poner un poco en claro qué pueden ser esas características, ¿no? Que uno rápidamente analiza, porque ustedes vieron el video de la medusa y habrán tardado 1 o 2 segundos en reconocer que es un ser vivo, y cuando vieron el video del muñequito también tardaron muy poquito en reconocer que no está vivo. Lo que, lo que pretendo que hagamos es analizar un poco qué características vemos que tiene esa medusa que no tiene el muñequito, como para considerarlo un ser vivo, ¿sí? Esta lista de propiedades o características que ustedes están viendo es una posible manera de empezar a ver qué es un ser vivo y qué no. De por sí, al ser una lista, acá hay 7, si ustedes las cuentan son 7 características, uno podría decir o podría pensar, ¿cómo sé si están todas las características o me está faltando alguna? Si estoy considerando todo lo necesario o algo se me está escapando. Bueno, esa es una limitación que tiene el hecho de hacer una lista, ¿sí? Si todas estas son condiciones necesarias que tiene que tener un ser vivo, eh, ¿cuándo o cómo hacemos para saber que son todas y que no nos está faltando alguna? Bueno, esa es una deficiencia o un problema de definir un ser vivo de esta manera, ¿no? Mediante una lista de características. Pero bueno, vamos a hacerlo porque van a ver que es útil igual, y más adelante en este mismo video vamos a plantear otra posible alternativa. Vamos a considerar que una entidad o una estructura está viva cuando cumpla todas estas características que ustedes ven en esta diapositiva, ¿sí? Entonces vamos a analizarlas un poquito de a una, vamos a dar una breve definición de cada una de ellas, ¿sí? Algún ejemplo también, porque es importante que ustedes tengan un concepto de cada una de estas propiedades o características, no aprenderse una definición del libro de memoria, sino tener el concepto aprendido, incorporado, poder ejemplificarlo, ¿sí? Bien, empecemos con la primera característica, que es: los seres vivos deben ser sistemas abiertos. Bien, esto viene de la física. En física los sistemas se pueden considerar abiertos, cerrados o aislados, y eso tiene que ver con la posibilidad que tengan o no de intercambiar materia y energía, ¿sí? Todo sistema está inmerso en un entorno, es decir, si yo considero a un auto un sistema, hay un afuera del auto, ¿sí? La calle forma parte del afuera del auto, la vereda forma parte del afuera del auto, el aire que está fuera del auto forma parte del entorno. Es decir, cualquier cosa que yo considere un sistema va a tener un borde, un límite. Ese límite me va a separar un medio interno de un medio externo. Y así como se lo puedo aplicar a un auto, se lo puedo aplicar a una botella. Puedo decir que una botella de Coca-Cola es un sistema. Puedo decir que una célula es un sistema. Puedo decir que la medusa que vimos recién es un sistema. Bien. Los seres vivos somos sistemas abiertos. ¿Qué implica eso? Que podemos intercambiar entre el medio interno y el medio externo materia y energía. Es decir, incorporamos materia, pero también eliminamos materia. Y veamos ejemplos claros. Nosotros, pongámoslos como ejemplo,
a cada uno de nosotros, ¿no? Incorporamos materia al respirar, incorporamos gases, aire, que es una mezcla de gases, incorporamos agua al beber, incorporamos alimentos al digerir y absorber, ¿sí? Pero bueno, también eliminamos materia, no solamente todo lo que son desechos, ya sea materia fecal u orina, sino que también transpiramos, se nos cae el pelo, se nos cae piel, ¿sí? Renovamos pelo, piel, uñas. Todo eso es materia que era parte de nuestro sistema y en algún momento la liberamos al entorno, ¿sí? También exhalamos, con lo cual también liberamos gases. No importa qué materia sea, eso no nos está importando en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que incorporamos y qué es lo que eliminamos? Sino el hecho de poder incorporar y eliminar materia. Eso tiene que, o se da en cualquier ser vivo, pero también se da en sistemas que no están vivos, ¿no? Una botella eh, puede perder líquido si está mal cerrada, ¿sí? Yo abro la botella y la dejo mal cerrada y ese sistema, si es una botella gaseosa, perdería gas. O si se vuelca y está mal cerrada, perdería líquido. Así que un sistema abierto es un sistema que por lo pronto intercambia materia con el medio, pero también tiene que poder intercambiar energía. Es decir, puede incorporar energía y puede eliminar energía, ¿sí? Eso capaz que es más difícil de ver que la materia. Pero a ver, pensémoslo con la botella. Si yo agarro una botella, supongamos que está bien tapada, en este caso, aunque da lo mismo, pero supongamos que está bien tapada, y yo esa botella tiene cierta temperatura, ¿no? La toco y tiene cierta temperatura, y la pongo al sol un rato largo. Si yo después abro y vuelco el líquido, yo voy a notar el líquido más caliente, ¿sí? Es decir, que esa botella ganó energía calórica. Y si yo ahora esa botella la pongo en un lugar a la sombra, voy a ir notando con el tiempo que ese líquido se va a ir enfriando, o sea que está perdiendo calor. Lo mismo que nos pasa cuando ponemos agua en un termo, la ponemos a cierta temperatura y sabemos que tenemos ciertas horas para usarla porque por mejor que sea el termo, va a ir perdiendo calor al exterior, entonces el líquido va a estar más frío, ¿sí? A medida que pase el tiempo. Entonces, el sistema abierto es eso, un sistema que puede o que debe intercambiar materia y energía con el medio. El mecanismo no nos importa, qué tipo de materia y qué tipo de energía tampoco. Estamos pensando simplemente en la posibilidad que tiene de intercambiar materia y energía con el medio. Bien, vamos a la segunda, el metabolismo. Esta condición que vamos a pedir que tengan los seres vivos tiene que ver con la de recién, ¿sí? Y eso está bueno marcarlo. Estas propiedades o condiciones que yo puse acá, estas 7, no hay que pensarlas como cosas aisladas. Están íntimamente relacionadas entre sí, ¿sí? De hecho, yo las pudiera haber puesto en cualquier orden. Están en este orden en particular, pero yo las podría cambiar de orden y no pasa nada, porque tenemos que pensar más esto como una red de conceptos que como una lista, ¿sí? También por eso le puse los puntitos negros y no puse 1, 2, 3, para que no quede la idea de que hay una que es la primera, otra que es la segunda. No, podríamos esto analizarlo en cualquier orden, y es lo mismo, porque lo que nos interesa es la relación, ¿sí? Bien, volvamos al metabolismo. El metabolismo tiene que ver con que un sistema sea abierto. Porque el metabolismo tiene, o es, la propiedad que permite que la materia y la energía se transformen, cambien. Y fíjense qué importante esto relacionado con el profesorado que ustedes están iniciando, ¿no? La química como ciencia, uno de sus objetivos es comprender la transformación de la materia y la energía. Así que está íntimamente relacionado con el metabolismo de los seres vivos, ¿sí? Esa materia que incorporamos nosotros
una vez que está en nuestro interior, la transformamos, ¿sí? La glucosa que yo comí, que formaba parte de un alfajor, esa glucosa en mi cuerpo puede ser transformada en un lípido, en una grasa, ¿sí? Ahí habría un ejemplo de metabolismo. Yo no comí la grasa, yo comí glucosa. Mi cuerpo la transformó en grasa, ¿sí? O no, comí la glucosa y como después de eso me fui a jugar un partido de fútbol, esa glucosa ahora en mis células se transformó, ¿sí?, en dióxido de carbono y agua y fue usada para obtener energía química, ¿sí? O energía cinética. Es decir, yo esa energía que tenía la glucosa la estoy usando para correr, por ejemplo, porque estoy jugando el partido. Entonces, volvemos a esto. No importa por ahora ejemplos de metabolismo o procesos metabólicos, que vamos a ver más adelante algunos, sino el concepto en sí, ¿no? Metabolismo es transformar. La materia estaba de una manera, va a pasar a estar de otra, ¿sí? La energía está de una manera, va a ser transformada en otra manera o en otra forma de energía. Eso es el metabolismo que ocurre dentro de los seres vivos, del borde para adentro, ¿sí? Y eso van a ver que tiene que ver con eh, enzimas, que ya las vamos a ver más, las vamos a mencionar más adelante. Eh, Tiene que ver con características que vamos a ir presentando de a poco. Pero es una propiedad de los seres vivos el poder metabolizar. Reproducción, tal vez una de las más fáciles de entender, es la capacidad que tiene potencial a veces, ¿no? Porque de hecho un ser vivo puede no reproducirse porque no llegó a la instancia de reproducción, ¿no? Eh, pero la capacidad la tiene de reproducirse. Vamos a apuntar a eso, ¿no? Todo ser vivo tiene la capacidad de reproducirse, que es dejar un ser vivo descendiente similar, ¿no? Todos esperamos que de perros salgan perritos, ¿no? De gatos, gatitos. No importa que no sepamos detalles de cómo se reproduce un ser vivo, pero sabemos que producto de la reproducción, el ser vivo nuevo va a ser similar, no estoy diciendo igual ni idéntico, similar al o a los que le dieron origen, ¿sí? Tal vez lleguemos a hablar algo de los tipos de reproducción, sexual o asexual, pero esos son tipos. Acá lo que estamos apuntando es simplemente a la capacidad que tienen todos los seres vivos de reproducirse de alguna manera, ¿sí? Incluso los seres vivos más sencillos, que podríamos considerar los unicelulares, como las bacterias, se reproducen, ¿sí? Y dejan descendencia. El crecimiento tiene que ver con el aumento en el volumen o en el tamaño de ese ser vivo, ¿sí? Eso es una idea bastante simple. Cuando algo crece es más grande. Y en biología apuntamos a eso también, ¿no? Entonces, nosotros crecimos, no, cuando, cuando éramos más chiquitos, nuestra altura era menor, nuestro peso, nuestra masa, ¿no? Crecemos porque vamos a ver que aumentan nuestra cantidad de células y demás. Pero volvemos a lo mismo, ahora no nos importa eso. El tema es que todos los seres vivos crecen de tamaño, ¿sí? Algunos crecerán más, otros crecerán menos, crecerán de diferente manera, pero todos tienen la posibilidad de crecer. Incluso el organismo unicelular, ese que yo les mencioné antes, ¿sí? Porque esa célula, cuando se divide, la materia que formaba la célula queda repartida en dos. Y ahora cada uno de esos dos tiene que volver a crecer en tamaño, ¿sí? Así que el crecimiento es una característica de los seres vivos importantes, ¿sí? El desarrollo
se suele confundir con el crecimiento, pero no es lo mismo. El desarrollo tiene que ver con que cualquier ser vivo a lo largo de su ciclo de vida cambia. No es siempre igual, no es siempre, ya acabamos de decir que no es igual de tamaño, pero eso es el crecimiento. Lo que me estoy refiriendo acá es que todo ser vivo a lo largo de su ciclo de vida va cambiando, pero por ejemplo en capacidades, ¿no? Nosotros apenas nacimos no nos podíamos reproducir, porque por ejemplo no producimos gametas, ¿sí? Ningún bebé produce gametas. Empezamos a producir gametas a cierta edad, ¿está bien? Y posiblemente capaz que después de determinada edad empecemos a producir menos gametas o dejemos de producir gametas, ¿sí? Si pensamos intelectualmente, nuestro desarrollo intelectual también va cambiando, ¿sí? Todas esas propiedades o características que se van dando durante el ciclo de vida y van cambiando es lo que le da, es lo que llamamos desarrollo. ¿Está bien? La homeostasis tiene que ver con algo bastante interesante, que es que el medio interno, recuerden que hay un borde que delimita lo externo con lo interno. El medio interno del ser vivo, sea el ser vivo que sea, no es igual al medio externo. Ese borde que limita el intercambio de sustancias, aunque es abierto y deja pasar sustancias, no pasa cualquier sustancia. ¿Sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de membrana. ¿Sí? El video, creo que es el 3 o el 4, ahora no lo recuerdo. Vamos a hablar un poco de este borde que tienen las células. Ese borde no deja pasar cualquier sustancia. Entonces, el medio interno y el medio externo no son iguales. Y en algo, por ejemplo, son diferentes. El medio interno del ser vivo va a tender a estar en una estabilidad mayor, va a ser menos cambiante que el medio externo. Y eso es una propiedad del ser vivo, una característica del ser vivo. Tratar de mantener ese medio interno dentro de ciertos parámetros estables, a diferencia de lo que ocurra en el exterior, ¿sí? Y a ver, pensemos a un ejemplo muy claro, en humanos también, para que lo entendamos fácil. Uno, la temperatura, ¿no? Nosotros regulamos la temperatura, nuestra temperatura corporal no es exactamente la misma todo el tiempo, pero varía en un rango pequeño, ¿no? 36,5, 37, bueno, tengo un poco de fiebre, sube un poco, pero después vuelve a bajar, pero nuestra temperatura nunca es 42, nunca es 25, ¿sí? La presión sanguínea también, ¿no? Regulamos la presión, regulamos la cantidad de agua que hay dentro de nuestro cuerpo. Si tomamos más o menos agua, transpiraremos más, orinaremos menos, pero tratamos de mantener nuestro medio interno con una cantidad de agua o hidratado de una forma más o menos constante, ¿sí? Lo mismo podríamos pensar en plantas, ¿eh? Ejemplos en plantas. Yo estoy dando ejemplos en humanos porque es más, y en animales porque nos es más conocido, ¿sí? Eso es lo que llamamos homeostasis. Y por último, la irritabilidad. La irritabilidad, que si lo pienso ese mismo término, en función de una persona irritable es alguien que se enoja, alguien que reacciona, ¿no? Fácilmente, digamos. Acá apuntamos a otra cosa, apuntamos a que los seres vivos, si bien están separados por un borde con su entorno, con su ambiente, reciben información de ese ambiente. Son irritables. ¿En qué? En información. El ambiente les da información y los seres vivos captan esa información y a veces responden en función de esa información. ¿Sí? Tiene algo parecido a lo del sistema abierto, pero en sistema abierto lo que se intercambia es materia y energía. Acá en la irritabilidad estamos pensando más en
ya les digo, cuestiones referidas a la información. Por ejemplo, veámoslo con algo claro. Si yo estoy en un lugar y empiezo a sentir un olor feo, ¿no? Eso es información. Yo en este caso lo capto con sentido del olfato y eso puede hacer que yo diga, che, de acá me voy. ¿Este olor qué es esto, no? O abra la ventana o respondo a eso. Bueno, porque yo capté ese olor, ¿está bien? O un ruido que me llama la atención, que lo puedo identificar con un peligro, entonces yo respondo, o no, o al revés, un ruido que yo sé que está asociado a algo que placentero, entonces yo respondo a eso también. Piensa en un ave, ¿no? Un ave en pájaros, por ejemplo, que el macho se encuentre con la hembra para poder reproducirse, capaz que se da porque la hembra escuchó el canto del macho y se acercan, ¿está bien? La irritabilidad tiene que ver con eso. Incluso se da en organismos muy simples, ¿no? Como esa bacteria que yo les mencionaba antes, que es un organismo muy sencillo, es unicelular, pero sin embargo responde, por ejemplo, a si hay o no azúcar en su entorno. Si yo a esa bacteria le pongo en la cercanía alguna fuente de alimento, esa bacteria va a reconocer la presencia de ese alimento. Con eso tiene que ver la irritabilidad. Bien, hicimos como una breve eh, descripción y dimos una definición de cada uno de estas características o propiedades. Y la idea es que ustedes las reescriban cada uno con sus palabras, ¿sí? Para que lo entiendan y no lo estudien de memoria, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios, ustedes en estos videos van a tener además, o asociados a estos videos, van a tener unas actividades, ¿sí? Ya les adelanto, una actividad va a tener que ver con esto, con que ustedes redefinan con sus palabras cada una de estas propiedades después de ver el video, ¿sí? A ver, las pueden buscar, o sea, pueden buscar sistema abierto, metabolismo en internet, lo pueden buscar en una inteligencia artificial, lo que quieran, y seguramente que la respuesta que van a obtener va a estar bien, pero va a ser una respuesta que no fue generada por ustedes. Entonces, acá es donde yo les recomiendo que si ustedes son los que redactan con sus palabras la definición de cada una de estas propiedades, ya eso es una manera de empezar a aprender estos conceptos. En las dos diapositivas que siguen voy a hablar un poco de lo que ya hablé en la anterior, pero ahora lo vamos a hacer con un dibujo que nos va a permitir capaz que hacer otro tipo de razonamientos, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá sería eh, un dibujo de algo muy simple, pero que representaría un ser vivo, ¿no? Esto que está en celeste sería un sistema vivo con un interior que está en celeste, un medio interno, por fuera un medio externo que está en blanco y un borde en el medio que lo separa. Y tal cual dijimos, ese borde deja pasar ciertas sustancias, no todas, así que hay sustancias que van a poder entrar, va a dejar entrar alguna forma de energía, eso era hacer sistema abierto. Tanto esa materia como la energía se van a transformar, eso es lo que llamamos metabolismo, en sustancias nuevas. Algunas de esas sustancias, que ahora en el interior ya no tienen, no van a ser útiles, ¿sí? Van a ser desechadas, desechos, que van a salir al exterior, formas de energía que van a ser eliminadas también, por ejemplo el calor, ¿no? Si ustedes se tocan la piel, sienten calor, ¿no? Están eliminando calor al ambiente. Dentro de ese medio interno, entonces, es donde ocurre ese metabolismo. Ese medio interno es el que el ser vivo tiende a mantener constante, ¿no? Por eso acá aparece la homeostasis. La irritabilidad dijimos que era la capacidad de captar estímulos sonoros, olores, ¿sí?
depende, el ser vivo, pero hay mucha cantidad de estímulos y diferentes tipos de estímulos que pueden ser captados y que van a generar una respuesta de ese ser vivo. La homeostasis, el metabolismo, lo que va a permitir, y esto sí es nuevo, es que el medio interno tenga una organización más alta, más compleja que el entorno. Es decir, nosotros dentro de este ser vivo vamos a encontrar compuestos químicos, por ejemplo, muy complejos en su organización, que fueron hechos, metabolismo, con materia que vino del exterior, pero materia más simple. ¿Sí? Entonces, esto ya ven que vamos logrando nos vamos introduciendo en algunas cuestiones más complejas, ¿no? Ahora lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, esta materia puede tener un nivel de organización más simple, por ejemplo, ser moléculas, ser tomadas por el ser vivo, porque es un sistema abierto, pero ahora esas moléculas ser transformadas en algo más complejo, por ejemplo, una macromolécula. Con lo cual, la composición y la organización del ser vivo es más compleja que su entorno. Y ahí viene lo interesante a pensar. ¿Quién generó esa complejidad mayor? ¿Sí? Porque la materia que ingresó del exterior era más simple, producto del metabolismo, que lo hace el ser vivo, es que se generó esas macromoléculas o estructuras más complejas. Por eso yo acá les puse dentro del ser vivo que hay una organización interna mayor, más alta que la del entorno, que es más baja. ¿Sí? Bien, entonces acá podemos introducir una segunda manera de entender qué es un ser vivo, que yo les había dicho que lo íbamos a hacer. Primero les comenté que íbamos a hacer esa lista, ¿no?, de 7 características, las definimos, dijimos que estaban relacionadas, pero ahora a partir de la diapositiva última podemos darnos cuenta que la organización de un ser vivo y su composición tienen que ver con la propia actividad del ser vivo. Y para eso les pido que vuelvan o recuerden el video de la medusa y del muñequito que saltaba. Empecemos con el muñequito primero. Ese muñequito está compuesto de piecitas de plástico, de madera, tiene un motorcito, una bandita elástica de goma, ¿sí? Tiene componentes. Composición. Plástico, goma, madera, pegamento, cable. Bien, componentes. Ahora, esos componentes fueron producidos por otros sistemas. O sea, la tapita de plástico la hizo alguien o una máquina, la bandita elástica la hizo otro, la madera, en este caso fue extraída de un ser vivo, las piezas del motorcito, es decir, lo que yo quiero que vean es que todos los componentes de este muñequito provienen de otros sistemas, no del muñequito. ¿Sí? Ahora, si yo voy a la medusa que está acá, recuerden en la diapositiva pasada la parte celeste, ¿no? El ser vivo era lo celeste, ahora mi ser vivo es la medusa. Todos los componentes internos de esta medusa, que son temas que vamos a ver en el tercer video, cómo está compuesto un ser vivo. Pero ahora les adelanto. Proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, todas esas moléculas, macromoléculas que tiene esta medusa, que forman parte de su estructura, las fabricó
la medusa misma. Son producto de su metabolismo. ¿Ven la diferencia con el muñequito? El plástico de este muñequito lo hizo una empresa que hace productos de plástico. Y el motorcito lo hizo otra. Pero en esta medusa, las proteínas las hizo la medusa, el ADN lo hizo la medusa, ¿sí? Sus lípidos los hizo la medusa. Entonces, la composición de un ser vivo, que tiene que ver sobre todo con sus biomoléculas, moléculas producidas por un ser vivo, por eso le ponemos el prefijo bio, ¿sí? Este prefijo bio tiene que ver con que esas moléculas las hizo el propio ser vivo. Entonces acá ya tenemos una definición o una diferencia muy importante entre la medusa y el muñequito, entre lo vivo y lo inerte. La composición de lo vivo, las biomoléculas, son producto del propio sistema. En cambio, en sistema inerte, muñequito, auto, pava eléctrica, televisor, imagínense el sistema que quieran, inerte, todos los componentes fueron producidos por otros sistemas. ¿Sí? Bien, y agreguémosle algo. Si yo me conseguí todas las piezas de este muñequito, después lo tengo que armar. De hecho, yo el video lo saqué de un video de YouTube en el cual la persona que hizo el video cuenta cómo armar el muñequito. Yo esa parte no la puse. Entonces, ¿a qué voy? El muñequito no se armó solo. Ya sabemos que sus partes se fabricaron en otros sistemas. Pero ahora, focalicemos en esto. Si yo ya tengo todas las partes, otro arma al muñequito. Otro sistema, en este caso una persona, armó el muñequito. Que hay que armarlo de una manera muy particular, ¿no? La gomita va en cierto lugar, el motorcito, porque si lo armo mal, no salta, no funciona. ¿Qué pasa con la medusa? ¿Quién organizó los componentes de la medusa para que ahora esa medusa tenga las propiedades que tiene? La propia medusa. Entonces, la organización de un ser vivo es producto de su propia tarea. ¿Sí? El propio ser vivo se organizó. No pasa eso con el muñequito, ni con el auto. Entonces, ¿cómo podemos juntar estas dos cosas, ¿no? Que los seres vivos producen sus componentes, ellos, y los organizan. En cambio, lo inerte está producido por componentes que hicieron otros sistemas y están organizados o armados por otro sistema. Bien, ahí aparece el concepto de autopoiesis. La palabra medio rara, tal vez la primera vez que la escuchen, pero que significa justamente esto, ¿no? Un sistema es autopoiético cuando produce sus propios componentes y los organiza de determinada manera. Eso ocurre en la medusa, pero no ocurre en el muñequito. Así que el concepto de autopoiesis es una buena manera de entender qué es un ser vivo. ¿Sí? Entonces podríamos cerrar esta parte diciendo que los seres vivos somos, cualquiera sea el ser vivo, sistemas autopoiéticos. Producimos nuestros componentes, las biomoléculas, y las organizamos. ¿Sí? Y producto de esa organización surgen las propiedades que vimos antes. Producto de esa organización nos podemos reproducir, podemos crecer, podemos desarrollar, somos irritables, somos homeostáticos. ¿Qué pasa con el muñequito? No es autopoiético. Sus componentes los hicieron otros sistemas, su organización fue hecha por otro sistema, ¿sí? Y aunque ese muñequito se puede mover,
tiene propiedades emergentes, salta, pero no es producto de su organización que salte. Otro lo organizó para que salte. ¿Sí? Volviendo al concepto de propiedad emergente, entonces, en cada nivel de organización, átomo, molécula, macromolécula y así sucesivamente, surgen estas propiedades o estas características. Surgen o emergen, aparecen, todos sinónimos, ¿sí? Entonces hablamos de propiedades emergentes. Y son producto de la organización. Decíamos, el muñequito salta. Eso es una propiedad emergente del muñequito. No de la cabecita del muñequito, no del motorcito, no de las patitas hechas de madera. El muñequito salta solamente cuando está organizado como muestra el video. ¿Sí? Cada partecita en su lugar. ¿Está bien? Entonces, es una propiedad emergente del muñequito saltar, no de sus partes de forma aislada. ¿Sí? O sea que las cosas inertes también tienen propiedades emergentes, ¿no? Que un auto se pueda desplazar es una propiedad emergente de ese auto y es producto de su organización, que tenga un motor, sus ruedas y demás. ¿Está bien? El tema es que en los seres vivos la pro las propiedades emergentes de las estructuras que forman parte de los seres vivos tienen que ver con una organización que, como vimos en la diapositiva anterior, la hizo el propio ser vivo, por ser autopoiético. ¿Sí? ¿Y dónde aparece esa posibilidad de autoorganizarse? En una molécula no aparece, en una macromolécula tampoco. ¿Cuál es el nivel de organización en el cual emerge la propiedad de ser autopoiético? ¿Cuál es el mínimo nivel en el cual se pueden producir los componentes propios y organizarlos? O sea, ser autopoiético. Bien, ese nivel es la célula. Por eso en biología nos importa tanto hablar de células. La célula como nivel de organización es el nivel mínimo al cual o en el cual encontramos esta capacidad de autopoiesis. Por eso decimos que la vida es una propiedad emergente, pero la vamos a encontrar recién a nivel celular. ¿Sí? No en átomos, no en moléculas, no en macromoléculas. ¿Sí? Una molécula de agua no está viva, y el ADN tampoco, porque es una macromolécula. Un virus no está vivo. Los virus corresponden a un nivel de complejo de macromoléculas. ¿Bien? Un virus, sus componentes, no los produjo el propio virus. Los produjo la célula que estaba infectada con ese virus. Y los componentes del virus no se organizaron de manera como están en el virus en sí, por acción del virus. La célula infectada produjo esos virus y los organizó. Por lo tanto, el virus en sí no es autopoiético, no está vivo. Y esto es interesante desde el punto de vista biológico porque lo que no está vivo tampoco se puede matar, no puede morir algo que no está vivo. ¿Está bien? Nosotros tenemos algunas enfermedades infecciosas producidas por virus, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una gripe, y tenemos enfermedades infecciosas que pueden ser producidas por bacterias. ¿Está bien? Eliminar a esa bacteria o eliminar ese virus tiene que ver con mejorar, con curarse de esa enfermedad. Claro, pero en el caso de la bacteria estamos hablando de una célula está viva, es autopoiética. En este caso nosotros, a esa bacteria, lo que queremos es matarla de alguna manera para que no nos siga produciendo el efecto negativo que nos está produciendo. Entonces, para eso tomamos antibióticos, por ejemplo, que eliminan esas bacterias. De alguna manera la matan. ¿Está bien? Claro, pero ¿qué hacemos con el virus? El virus no está vivo.
¿Cómo lo matamos? No podemos, si no está vivo. Bien, ahí lo que ocurre es que nuestro cuerpo tiene un sistema, que es el sistema inmune, que se va a ocupar de desorganizar a ese virus. Porque las propiedades que tiene el virus surgen de su organización. Ese virus es infeccioso por la organización que tiene. Si ese virus lo desorganizamos, pierde sus propiedades emergentes, que era infectar. Bueno, en nuestro caso se encarga el sistema inmune. ¿Sí? Nuestro sistema inmune se encarga, mediante glóbulos blancos y demás, de desorganizar ese virus, no matarlo porque no está vivo, pero el hecho de desorganizarlo va a hacer que pierda sus propiedades, ¿sí? Las propiedades emergentes que tenía producto de su organización.